Están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y nuestra primera invitada de hoy es la abogada Lidia Casas. Ella es académica de la Universidad de Evo Portales y también es directora del Centro de Derechos Humanos de esa universidad y una muy conocida abogada litigante en materias de derechos reproductivos y sexuales. Bienvenida, Lidia. Hola, buenas, Pauli, muchas gracias por la invitación. Quisiera partir hablando de lo más noticioso que ha pasado en esta materia en las últimas semanas, que es la aprobación en la Cámara del proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que ese proyecto realmente pase en el Senado y cómo se inserta dentro de la historia de proyectos de este tipo que tú has protagonizado su defensa durante muchos años en Chile? Bueno, en realidad este es casi como una sorpresa. Si bien fue presentado hace casi 2 o 3 años atrás, nadie pensó en realidad que podría avanzar hasta este punto. Creo que las condiciones que se han dado en Chile entre el estallido social, el tipo de movilización que se ha dado en otros países ha ayudado para acelerar procesos políticos y sociales en nuestro país. ¿Cómo lo veo? Todavía, digamos, incierto. Primero porque si bien la oposición hay oposiciones, dentro de esas oposiciones hay un partido que nunca uno sabe cómo esos miembros de ese partido, que es la Democracia Cristiana, van a votar en último minuto. Yo creo que la aprobación hoy día en la sala se dio particularmente porque estamos en un momento electoral. Y es extraño porque en el pasado un tema como aborto no habría nunca estado en una disputa en un momento electoral, Claro. Porque es un tema caliente, nadie se quiere meter. Un tema conflictivo que no habría querido nadie que entrara como Exactamente. a una elección. Y hoy día, entonces, este es un espacio de disputa política en donde aquellos que se quedan en posiciones mucho más conservadoras no van a moverse, las candidaturas ciertamente de Kast, de Sichel en este sentido, y Jasna Proboste queda en una situación imposible. Claro, bueno, ella dijo que apoyaba este proyecto en razón de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres. Así es, pero si uno piensa cómo fue la discusión sobre el aborto en 3 causales, no fue una discusión fácil al interior de la propia Democracia Cristiana, donde hubo que hacer en algunos casos un largo proceso de sensibilización frente a algunas de las causales que uno diría que eran las más fáciles, que era el aborto por violación. Sin embargo, eso no fue así. Exacto, eso es interesante que hablemos de ese proyecto, Lidia, del aborto en 3 causales, porque además hace poco organizaste un seminario en el cual se dieron a conocer como qué había pasado después, ¿no? ¿Qué pasó con los mitos que habían antes de la aprobación de este proyecto, en el sentido que aquí iba a haber una estampida, digamos, de peticiones de aborto, que incluso podrían haber mujeres que fingieran una violación para conseguir un aborto, en fin, todo ese... Hay que pensar en una imagen que se dio en Argentina, que fue muy significativa para mí cuando dicen las mujeres van a abortar o se va a aprobar, y aparecía como una suerte de meme donde mujeres corrían por la 9 de julio diciendo vamos a abortar. Bueno, algo similar sucedió en términos argumentativos en el Congreso, sin embargo eso no se ha producido. De hecho, uno tiene que, cuando mira los datos en concreto, la causal violación representa como 1/3 de todos los casos que se han autorizado en nuestro país. Esto tiene varias razones, no solamente porque las mujeres no salieron masivamente, sino también por una serie de barreras que se han dado a partir de la implementación de la ley. Una implementación que se da en una administración que estuvo toda, digamos, o casi toda la coalición en contra de esa ley. Entonces, también es esperable de que existan barreras estructurales frente al acceso a un aborto legal hoy día. Sí, entiendo que en el caso del aborto en 3 causales tiene que ver con la objeción de conciencia, no personal e institucional, y que eso hace que en algunas ciudades prácticamente no haya lugares donde por alguna de estas causales puedan mujeres tener un aborto. Bueno, esa es una cuestión bien especial, porque la ley establece expresamente que ningún establecimiento público puede declararse como una objeción institucional, a diferencia de lo que hace la Clínica Indisa en la 3ª causal, lo que hace la red Christus en todas sus instalaciones, igual que la Universidad de los Andes. La diferencia está en que de facto se produce una objeción institucional, lo que uno podría llamar una objeción institucional indirecta, cuando todos los médicos, todos los ginecobstetras objetan. Y objetan, es que es bien curioso,
a la causal 1, por ejemplo, que es riesgo de vida de la mujer. ¿Y por qué? Si Bueno, en el fondo en el debate se suponía, uno de los argumentos que se decían era que era innecesaria porque de hecho en la vida real los médicos iban a optar por la vida de la madre en ese caso. Bueno, y por lo mismo no se entiende, es una gran contradicción que las instituciones, como las que ya señalé, pero también los médicos objeten causal 1. Es decir, usted va a decirme que en ningún médico, ningún profesional de un hospital de regiones, por ejemplo, donde la cantidad de kilómetros entre un hospital y otro es larguísima, va a proteger la vida de esa mujer. Eso me parece inaceptable. Y lo que entonces debiera suceder como una cuestión de alguna manera de reparar esta situación es que los servicios tienen que contratar a aquellos profesionales que no sean objetores o que entiendan la naturaleza de la objeción frente al deber ético médico de asegurar los derechos a la vida, a la salud de las mujeres. Yo recuerdo, Lidia, que en la causal más complicada en términos, podríamos decir, filosóficos y médicos, era la causal de violación. Absolutamente. Porque en el fondo ahí no era el riesgo de la madre, ni tampoco era que fuera la inviabilidad del feto, sino que era en el fondo un feto viable que por la razón de cómo fue concebido iba a ser abortado. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, como te cuento, digamos, 1/3 de los casos son por violación. El número incluso menor de situaciones en donde se ha aprobado el aborto son para niñas menores de 14 años. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos un número tan bajo? Uno puede ser porque los plazos que se pusieron en la ley, 12 y 14 semanas, son extremadamente muy bajos. Dos, en el caso de las niñas tienden a saber que están embarazadas cuando ya el periodo es muy, ya avanzado demasiado la gestación. Y lo tercero, claramente, que nosotros hemos identificado en estudios, es que no hay una pesquisa sobre violencia sexual en la atención primaria. La atención primaria es el punto de entrada, así por lo menos está declarado. Sin embargo, ello no se produce, ni siquiera en aquellas comunas de la región metropolitana donde los indicadores de violencia son muy altos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando allí? Y uno de esos factores también tiene que ver con la completa ausencia de capacitación completa, integral, frente al aborto. En este sentido, el Ministerio de Salud no ha hecho prácticamente nada y las primeras capacitaciones fue las que logró hacer el gobierno de la presidenta Bachelet. Lidia, el tema obviamente del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en general es un tema controvertido, incluye posiciones filosóficas, morales, religiosas, y por lo tanto en cada país que se ha tramitado es un tema, y de hecho sigue siéndolo después como está pasando en Estados Unidos, en que se vuelve a abrir el tema del aborto en este sentido para restringirlo, igual en China está pasando lo mismo por otras razones. En ese sentido, las personas que se oponían a la píldora del día después en su momento, en los 2000, al aborto en 3 causales, daban el argumento de que eso abría la puerta al aborto libre. Y en realidad, si uno lo piensa, ha ido pasando eso, ¿no? Que finalmente una aprobación va llevando a la siguiente. En ese sentido, ¿cómo lo ves tú, la posibilidad de explicar y persuadir cuando finalmente están viendo que se hace realidad los temores que tenían? Bueno, los temores que tienen es que creen que las sociedades quedan encapsuladas en un momento determinado y que efectivamente abrir un tema, como fue la píldora del día después, el aborto o el divorcio incluso, significa abrir candados que de alguna manera socialmente teníamos súper cerrado. Y una vez, claro, que empiezan a abrirse la sociedad en su conjunto a discutir, entonces las personas sí cambian de opinión, sí ven las cosas de una manera distinta. Si uno pensara lo que la gente decía hace 10 años atrás sobre el aborto, hoy día es algo distinto, porque tú le vas quitando el estigma que tiene asociado un tema como ese. Hoy día muchas más mujeres se atreven a decir que se realizaron abortos, periodistas, digamos, personas de tu gremio lo han dicho públicamente. Por lo tanto, hay una apertura social, pero para hablar sobre aquello que siempre ha sucedido. Y bueno, los temores están ahí porque los cambios sociales son así. Y el temor de la gente es precisamente que le cambien un mundo, una realidad que ellos sienten que es segura y que cualquier cosa que cambie, como un proceso constitucional, le mueve todo. Yo creo que eso es lo que está pasando.
Ahora entiendo que en los 2000, cuando se habló del tema de la píldora del día después, también se intentó prohibir los dispositivos intrauterinos, ¿no? Algo que yo creo que hoy día, o sea, ya la anticoncepción, no me imagino que tenga personas que defiendan la imposibilidad de la anticoncepción, ¿no? Bueno, es que ahí había una serie de argumentos, efectivamente, cuando se lleva al Tribunal Constitucional las normas técnicas sobre regulación de la fertilidad que lleva adelante en ese minuto la ministra Barría, que era la ministra de Salud. Se levantan tres argumentos que son claramente todavía actuales en un sentido. Uno tiene que ver con la utilización de los dispositivos intrauterinos, que en un momento un grupo importante de personas estuvieron en contra por considerarlos abortivos. El segundo era la entrega, la prescripción, orientación sobre métodos anticonceptivos a adolescentes. Y el tercero fue la píldora del día después. El tribunal resuelve sobre dos puntos. El sobre anticoncepción y los dispositivos intrauterinos determina que está mal hecha la formulación de ese recurso de inconstitucionalidad. Y respecto a los adolescentes, que nadie sabe, el tribunal termina diciendo que el Estado tiene la obligación de asegurar la salud y que eso no impide que los padres, que las familias puedan educar a sus hijos como ellos estimen conveniente. Y por eso digo que es actual, porque ese debate vuelve al día de hoy y va a volver a raíz de la discusión constitucional. Exacto. Ahora, viendo el punto de vista de las personas que se oponen al aborto, que también tienen derecho a tener su legítima postura respecto del tema, desde luego, hay un punto que es el continuo biológico que es la vida humana, ¿no? O sea, que no hay un momento que uno diga desde aquí en adelante es un ser humano, desde acá en adelante no lo es. Por lo tanto, siempre el límite que se ponga en cuanto a semanas va a ser arbitrario en ese punto. Entonces, en Roe versus Wade, el dictamen de la Corte Suprema, se dice entre 22 y 24 semanas porque determina la inviabilidad de la vida del feto fuera del útero. En general se aprueba 12, 14 semanas, en Estados Unidos se usan las 14 semanas, pero ahora en Texas se aprobó a las 6 semanas porque es cuando hay latido del corazón. ¿Cómo se resuelve filosóficamente, Lidia, ese problema que es cuáles son los límites que se puede poner en el entendido que esto también tiene que tener un marco de regulación? Todos los países, incluso los que tienen aborto, digamos, en demanda, por así decirlo, todos establecen límites de plazo, límites de edad gestacional. Tiene que ver tanto por el interés, digamos, en asegurar la viabilidad de una vida intrauterina en algún momento. Tal como tú dices, hay un momento en que ese feto puede sobrevivir sin ningún problema fuera del útero, pero también tiene que ver con la seguridad del aborto. O sea, entre más temprano sea un aborto, es más seguro para una mujer y implica hoy día ciertas técnicas, digamos, como vaciamiento uterino, aspiración o el uso del mifeprestona o el misoprostol. Ahora, ¿cómo se resuelve? Para algunas personas va a ser exactamente igual. Sea que tú determines o termines un embarazo a las 6 semanas, que a las 39. Yo en lo personal jamás diría, digamos, que uno puede terminar con un embarazo a las 39 semanas. Pero lo que yo puedo decir es que para aquellos que se oponen va a ser exactamente lo mismo, porque para ellos la vida es un proceso continuo. Yo no estoy diciendo que allí no hay vida, que no hay un proceso de gestación de un nuevo ser. Lo que yo estoy planteando es que desde el punto de vista de la autonomía hay momentos en que los derechos de las mujeres van a superponerse sobre aquellos derechos de la vida en gestación y que el Estado tiene la posibilidad de fijar límites a esa autonomía y que no es una autonomía irrestricta en el sentido que yo lo hago cuando quiero cuando quiero, básicamente. Sí, Lidia, en ese sentido, ¿quién defiende la vida del que está por nacer? ¿Quién defiende? Lo defendemos Claro, todos. claro. Y voy a decirlo por qué defendemos toda la vida que está por nacer. Porque tiende a tomarse esto como una cuestión binaria. Si tú estás a favor de una despenalización o la legalización del aborto, tú eres una persona que estés contraria a la vida. Yo creo que muy por el contrario, si hay algo que uno debe defender profundamente para las mujeres, es una maternidad profundamente deseada. Las maternidades deseadas o las paternidades deseadas se reflejan en la decencia de una sociedad que permite, digamos, en aras de la protección del neonato, así, en abstracto, se permite sin lugar a dudas el maltrato, el abandono,
que vemos en nuestras sociedades. Entonces, cuando la maternidad es a partir de un acto profundo de esas mujeres, de esos progenitores, lo que hay es un sentido único de esa protección a esa vida. Ahora, todos protegemos la vida del neonato de distintas maneras. Las leyes laborales lo hacen, las leyes de protección a la filiación, la posibilidad de pedir alimentos previos antes de la gestación para asegurar la alimentación de la madre mientras está embarazada. O sea, hay distintas formas en que uno protege esa vida, pero cuando uno lo hace y lo dice en términos abstractos, es muy difícil hablarlo a partir de las vivencias individuales de esas mujeres, de esas infancias también. Sí, Lidia, en ese sentido este proyecto es de despenalización, pero no es de acceso. Entonces, ¿qué pasa con el acceso? Porque aquí va a crear más desigualdad. Las mujeres que más se hacen abortos clandestinos, inseguros, que ponen en riesgo su salud, son mujeres más pobres, más jóvenes, que no tienen el acceso a eso con seguridad. Entonces, en el fondo esto si se aprueba esta ley, también va a crear una enorme disparidad respecto de este tema, ¿no? Yo creo que va a mantener la disparidad existente, pero va a asegurar que otros mecanismos que hoy día las mujeres usan masivamente en nuestro país, que es el acceso a el aborto por medicamento, se van a utilizar mucho más que se utilizaban antes y seguramente con mucho menos miedo frente a la posibilidad de recurrir, de preguntar, de tener una asesoría, un acompañamiento frente al uso del aborto por medicamento. Yo creo que no hay estudios, pero si uno mira la experiencia comparada en países donde se ha restringido, lo que ha crecido, y por eso la mayor seguridad es la utilización de los medicamentos, el misoprostol, el mifepristona, para la realización de un aborto mucho más seguro de lo que se hacían antes, que era con métodos muy rudimentarios. Y hasta el día de hoy, mujeres pueden, en caso en que las gestaciones sean de mayor edad, contactarse con médicos. O sea, eso sí sucede en nuestro país, más allá de que haya sido renunciada la ex ministra Elia Molina, eso sí sucede en nuestro país. Por último, terminar el tema de la ley de aborto. Lo que está pasando en Estados Unidos, ¿cómo va a impactar esto? Porque están revisando en el fondo esta legislación, restringiendo, como decíamos, a las 6 semanas, porque es cuando empieza a existir los latidos del corazón, las llamadas ley de latido, en una regulación que se podría extender a otros estados, en un país que ha tenido 50 años de aborto legalizado. Pero Estados Unidos es un mal ejemplo, Paula. ¿Por qué? Es un mal ejemplo porque Estados Unidos primero fija la despenalización del aborto o la legalización del aborto de alguna manera a partir de una decisión judicial. La mayoría de los países lo hace a partir de leyes específicas, donde en el caso de Estados Unidos se hace a partir del derecho de la autonomía, de la privacidad de las mujeres. Cuando uno mira el sistema comparado, lo que hay es fundar esa decisión de legalizar el aborto en vías de protección de los derechos de las mujeres, no a partir de solo la privacidad, sino que la igualdad, la seguridad, la vida de las mujeres, que tiene una argumentación jurídica bastante más distinta. Y porque la cultura estadounidense, que tiene unos vaivenes muy importantes, o sea, vamos de Biden a Trump, de Trump que teníamos a Barack Obama, son posiciones que en este punto en particular son terriblemente opuestas. Y por lo tanto, si uno mira lo que ha pasado en otros países, es un tema, sí, siguen siendo un tema controversial, pero no de la misma manera que lo es en Estados Unidos. Estados Unidos no debe ser un ejemplo para nosotros, de hecho no es un buen ejemplo, no solo en este tema, sino en muchos otros casos más. Los niveles de desigualdad en Estados Unidos en esta materia son terribles, son realmente grandes. Lidia, en ese sentido, ¿cómo se evita llegar a situaciones como el aborto por un lado? Y por otro lado, ¿cómo la convención debe pensarse desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, de los derechos reproductivos y de los derechos de las mujeres en general, de la equidad de género? Uno puede pensar que si pensamos en el aborto como una medida, dirían los penalistas, de última ratio, o sea, es lo último que nosotros, no se utiliza el aborto, digamos, como un método de anticoncepción, uno tiene que pensar en las políticas que son integrales. Una política integral frente a la protección
de la vida así como en abstracto, significa también la incorporación de programas de educación sexual y educación sexual efectiva en los establecimientos escolares, cuestión que hace un poquito más de un año, digamos, fue rechazada también en el Congreso. Sí. Acceso seguro, amigable a los servicios de salud para todos los adolescentes de nuestro país, independiente, digamos, si los padres desean o no, pero tiene que haber un aseguramiento de ese tipo de servicios. Uno tiene que asegurar, digamos, una forma de pensar y de hablar de los temas donde no se vuelva un estigma y donde las decisiones sobre sexualidad y reproducción sean no a partir de la urgencia, sino a partir de la reflexión y la meditación, teniendo todas las opciones siempre abiertas. Yo creo que aquellas mujeres que profundamente desean ser madres, aquellas mujeres que quieren dar en adopción, lo hagan y todas las opciones tienen que estar abiertas. En la convención, evidentemente, esto va a ser un tema. Los derechos reproductivos no están en nuestro texto. Soy de la opinión que debe existir una cláusula específica sobre derechos sexuales y reproductivos que permita hablar sobre el aseguramiento de autonomía, de la reproducción. Hoy día no solamente podemos hablar de la interrupción legal del embarazo, nosotros podemos hablar de reproducción asistida, el derecho de las parejas a poder, digamos, contar con los mecanismos, los apoyos necesarios para poder tener hijos biológicos a través de tecnologías reproductivas. Tenemos que asegurar que haya de verdad educación sexual y por lo tanto el planteamiento de abrir una discusión sobre eso puede no ser fácil. Vamos a tener un núcleo duro que ya lo conocemos al interior de la convención, pero hoy día, digamos, hay un ambiente de conversación, que a veces no es tan claro, pero hay un ambiente de conversación que permite abrir conversaciones que, como yo dije al inicio, estaban cerradas con candado. En ese sentido, ¿cómo has visto estos primeros meses de la primera convención paritaria de la historia? Encontré una entrevista tuya muy interesante en que partías diciendo que es el día aquel, digamos, cuando se inició la convención y estaba el caos. Fueron solo mujeres las que estaban adelante tratando de interceder, mediar, solucionar el problema, ¿no? Fue bien interesante. Sí. Fue muy interesante esa como imagen, ¿no? Desde una Elisa Loncón, desde la secretaria del Tricels, creo que era... Carmen Gloria Valladares. Exactamente, sí. Carmen Gloria Valladares, y dos convencionales, estaba Patricia Politzer. Era como el momento en que entre ellas que estaban, ese caos, dijéramos aquí, paremos un minuto, veamos qué tenemos que hacer y sigamos adelante y cómo lo podemos arreglar. Hoy día tenemos aproximadamente, yo diría, unas 38 convencionales que se declaran cercanas o son feministas derechamente. Esas 38 no lo habríamos jamás pensado en un Congreso Nacional, nunca. Y cada una de ellas, creo yo, responde también a distintas generaciones, a distintas lógicas, aunque la mayoría, digamos, son jóvenes. Pero me parece que la conversación va a ser distinta. Puede que algunas de ellas estén en posiciones bastante más radicales en los que podrían estar otras mujeres de mayor edad, pero me parece que esa conversación de mujeres jóvenes con otros que son más mayorcitos entre los varones va a ser también un llamado a atención, un chasconeo, digamos, a la convención respecto de temas que ni siquiera en el espacio del Congreso se habrían atrevido a discutir y conversar. En ese sentido, ¿cuál sería la medida para ti como experta en estos temas de que sea una constitución que tenga perspectiva de género, que promueva la equidad de género para partir, digamos? Bueno, creo yo, una constitución que reconozca tanto el trabajo, la familia, pero en un sentido distinto a lo que nosotros entendemos por familia. Primero, yo voy a hablar de familias diversas, porque tendemos a pensar en un solo tipo de familia. Como en la familia nuclear. Nuclear, hombre, mujer. Y hoy día nosotros estamos hablando de las familias, porque hay esa diversidad que debe ser reconocida. El segundo tiene que ver con que si reconocemos de verdad a la familia como un núcleo central de la sociedad, uno entonces tiene que reconocer lo que significa el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo y la igualdad
de obligaciones Claro, la corresponsabilidad, entre hombres y que está mujeres. tan bien escrita, pero que es tan difícil encarnar, ¿no? Exactamente. El segundo tiene que ver con que la paridad tiene que quedar establecida en ese texto constitucional. Ya, como una norma. Exactamente, o sea, nosotros llegamos a una convención paritaria a partir de una movilización de politólogas. Ellas fueron las que estuvieron ahí detrás, pero yo creo que este es el momento en que tenemos que avanzar algo más que la cuota. Hoy día es un momento de paridad y eso significa también la modificación de algunas de las estructuras que tenemos en distintos espacios de poder. Y es como una de las cosas que me parece que tiene que suceder en este nuevo momento constitucional. Gracias, Lidia, por haber estado con nosotros en Influyentes. Y muchas gracias a ti por la invitación. Y ustedes espérennos un momento, ya seguimos con más Influyentes acá en CNN Chile.